Ok, muy buenas tardes con todos. Buenas noches, tal vez en algunos lugares. Ya acá en Lima, Perú, está cambiando también el clima y significa que está empezando a oscurecer más temprano. Bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Es un programa de orientación psicológica dirigido a la familia, a los matrimonios, a los padres. Abordamos temas referidos a ellos, como también un poco al desarrollo personal. Todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias y de pareja, tiene el agrado de acompañarlos. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Bienvenido a todos los que empiezan ya a conectarse, a entrar a nuestras redes. Esta es una transmisión en vivo, en directo, que va a través de Facebook, a través de Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal, me pueden ubicar como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Suscríbanse en mi canal, los invito a que lo hagan para que puedan ver esta charla y más de 100 charlas, creo que hay como 200 charlas que tenemos ahí con diversos temas sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los padres, sobre el desarrollo personal, problemas típicos, así que por ahí también me pueden ver. ¿Ya? Así que todos los martes a las 18 horas tengo el gusto de poderles acompañar con un tema específico. Hoy día vamos a abordar, martes 16 de mayo del 23, vamos a abordar el tema que hemos estado anunciando que se titula Matrimonios heridos, forman niños heridos o forman hijos heridos. Matrimonios heridos. Quiero empezar diciéndoles algo muy importante, papás y mamás que me están escuchando. La identidad de nuestros hijos, es decir, su carácter, su personalidad, su forma de ser, no tiene que ver tanto con la genética, no tiene que ver con que ellos han nacido así o son así. No, quiero que lo entiendan que su identidad se forma a través de dos vínculos principales, que son los más importantes y los vitales para su formación identitaria. Uno son los vínculos parentales, es decir, cómo yo, papá y mamá, me relaciono con él o con ella. ¿Cómo son mis vínculos? ¿Son vínculos sanos de amor o son vínculos insanos de desamor? Entonces, ese vínculo parental forma un poco como la mitad de la identidad de los hijos. La otra mitad, que también contribuye en la identidad de los hijos, es cómo se vinculan entre ellos mamá y papá como cónyuges o como poscónyuges también. Entonces, los padres van a moldear la identidad de sus hijos. Somos como escultores que vamos esculpiendo, tallando el carácter, la identidad, la personalidad de nuestros hijos a partir de cómo nos vinculamos con cada uno de ellos, pero también cómo me vinculo entre mi cónyuge o mi ex cónyuge. Es importante. Mi hijo va a respirar una atmósfera conyugal entre cómo funcionan papá y mamá entre ellos, como cónyuges o como poscónyuges. Ya lo hemos dicho, que los hijos no se trauman porque los papás se separan. Se trauman cuando papá y mamá viven en guerra, en conflictos, en peleas, sea que estén juntos o sea que estén separados. Entonces, es importante que entendamos que nuestra conyugalidad o posconyugalidad juega un papel importantísimo en la identidad, en la formación de la identidad de nuestros hijos. Y eso quiere decir que si mi matrimonio está herido, mi matrimonio no funciona bien, o podemos decir también igual, mi posconyugalidad, mi relación con mi ex cónyuge funciona mal, nos llevamos mal y tenemos peleas, tenemos conflictos, tenemos disputas, nos insultamos, nos agredimos, y prácticamente mis hijos o uno de mis hijos ve que papá y mamá son casi, casi enemigos entre ellos, sea que vivan juntos o estén separados, eso va a afectar su identidad.
hay muchos niños y muchos adolescentes que viven con mucha ansiedad y depresión. Pueden haber diversas causas para la ansiedad y para la depresión, pero una de las más comunes es esa atmósfera conyugal o familiar que respiran los hijos, una atmósfera insana de conflictos, de peleas. Cuando un niño tiene pues 3, 5, 7 años y ve discutir a sus padres y ve pelear a sus padres, ¿saben qué es lo que pasa, queridos papás y mamás? El niño se llena de miedo. Y entonces en su cerebro se produce algo. Hay una parte en el cerebro que se llama amígdala cerebral, que es como nuestro sistema de alarma allí. Entonces, esta amígdala cerebral, si esas peleas entre papá y mamá, agresiones, insultos, producto de ser un matrimonio herido, son reiterados, entonces el niño empieza a tener mucho miedo. Y esa amígdala cerebral, que es nuestro sistema de alarma, que debería solo encenderse en momentos de peligro, en momentos de amenaza, se descompone, se desarregla, se descompone y en cualquier momento se prende, se enciende dando falsas alarmas y por eso el niño o la niña empieza a ser ansioso. Ansiosos que tienen fobias, que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que tienen la tricotolomanía, que es arrancarse los cabellos, comerse las cejas. Hay ansiedad. La ansiedad es hija del miedo. Y el miedo se produce en un contexto familiar o, entre otros factores, en un contexto conyugal donde papá y mamá pelean mucho. Entonces, al estar herido mi matrimonio, estar herido mi conyugalidad o mi posconyugalidad, yo hiero a mi hijo sin querer, sin darme cuenta, lo voy a herir. Entonces, algunos papás o mamá me dicen, no, pero nosotros nunca peleamos delante de los hijos. Nosotros tenemos muchísimo cuidado en no darle una atmósfera de conflictos y de peleas. Pero déjame decirte algo, papá y mamá. Aunque exactamente tus hijos no vean ninguna pelea, algo que yo lo veo casi imposible que sea así, porque los hijos se dan cuenta, pero supongamos que hay cero de visión de los hijos ante tus peleas, ante tus discusiones con papá, entre esposos o ex cónyuges. Cuando los miembros de una pareja pelean, entonces entre ellos quedan heridos. Entonces, también terminan siendo dañados, entonces experimentan frustración, amargura, rabia, depresión, ansiedad. Entonces, al estar heridos, ya no funciono bien como mamá, como papá. Así de sencillo. Al ser herido, producto de vivir en un matrimonio herido, créanme, papá y mamá, es inevitable que yo voy a herir a mi hijo o a mi hijo. Lo amo mucho, no lo quiero hacer, pero no me voy a poder controlar. ¿Cuántos testimonios de hijos yo recibo? Que esa mamá, separada de papá, pero en conflicto con papá, vive en depresión, vive en frustración, vive con rabia y a veces le pega, le insulta, le agrede al hijo desproporcionadamente, tiene reacciones insanas que van dañando. Entonces, siempre que yo esté herido como esposo, como esposa, o como padre o madre, voy a ir a mí. Es inevitable, aunque mi hijo no vea ninguna pelea mía, siempre que yo viva en una conflictividad permanente entre papá y mamá, casi quedo inhabilitado para funcionar bien como mamá y como papá. Por eso es la importancia de sanar nuestras relaciones, de sanar nuestra conyugalidad. El amor a los hijos no se demuestra hablando, se demuestra actuando. La mayoría o todos los padres dicen, yo amo a mis hijos, yo daría mi vida por mis hijos. Sin embargo, en la práctica los están desamando.
en la práctica los están maltratando. Una conyugalidad precaria, una conyugalidad llena de conflictos, llena de peleas, créanme, es un maltrato psicológico hacia los hijos. Es peor muchas veces que yo lo agreda, lo insulte a mi hijo. Esa conyugalidad llena de conflictos y de peleas, pues va a llevar a que yo maltrate a mi hijo por las heridas que me quedan de esa conyugalidad disfuncional o porque mi hijo lo escucha nada más. Entonces, toda conyugalidad disfuncional, todo matrimonio herido es un maltrato psicológico para los hijos. O todo maltrato postconyugalidad. Toda postconyugalidad disfuncional también sigue siendo un maltrato psicológico para los hijos. Entonces, es tan importante que en los hechos yo demuestre que amo a mi hijo, que amo a mi hijo. Y por amor a ellos, yo debo sanar la relación con su padre o con su madre. No necesariamente significa que me reconcilie, significa que perdone, significa que suelte la amargura, que suelte la rabia, que aprenda a llevarme bien, pero de manera genuina, que ya le perdone todos los malos momentos que me haya hecho vivir, le agradezca por los buenos, y entre esos buenos están esos hijos que se tienen. Pero no viva ya más con rabias, con ataques, con agresiones. Yo sé que algunos padres o madres sobre todo van a decir, no, es que el papá promete que va a venir y no viene, y promete que va a dar el dinero y la pensión y no viene en ese sentido. Y muchas otras cosas más en las que los papás fallan. Pero es importante que el padre, que generalmente es la mamá la que termina viviendo con el hijo, guarde la mente de su niño, guarde la mente, el corazón de su hijo, para que guarde una imagen positiva de mamá. Si yo amo a mi hijo, a mi hija, escúchenme mamá, que son los que muchas veces se quedan, ¿no? Son los que muchas veces se quedan con un hijo. Cuando yo quedo con ese hijo, es importante que yo entienda que debo guardar la mente de mi hijo o de mi hija con respecto a la imagen de papá o de mamá. Déjenme contarles un caso. Una mamá me decía lo siguiente. Su niña de 5 años le decía, mamá, y estaban separados ellos, mi papá no me llama por teléfono, pero él no me llama porque yo no tengo celular. Yo estoy seguro o segura que si yo tuviera celular, mi papá me llamaría. Miren cómo funciona la mente de una niña o un niño. La mente de un niño, de una niña, nunca es, nunca es, digamos, maliciosa. Nunca es maliciosa en ese sentido, ¿no? A ver, hay un poquito de bulla, ¿te parece? Ok, ok, hay un poquito de bulla, un ratito vamos a ver. Ok, entonces yo les decía, ¿no? Les contaba de este caso de esta chica, le contaba del caso de esta niña, ¿no? Que decía esto, ¿no? Mi papá no me llama porque yo no tengo celular, porque no tengo celular. La mente de un hijo, de un niño funciona así, sin malicia, sin juicio, sin crítica, y siempre tratando de encontrar una explicación al amor o al desamor. Siempre. Entonces la niña dice, no, no, ella entiende, no, no es que mi papá no me ama, que no me puede llamar. Mi papá me ama, pero no me puede llamar. Pero miren lo que le dice la mamá. La mamá le responde a una niña, le responde a una niña, no, tu papá no te llama porque no quiere llamarte, porque podría llamarme en mi celular y hablar contigo. Pasa que no te quiere llamar. Claro, está hablando la madre herida, fastidiada, frustrada tal vez con ese papá que le habla, con el cual está peleado. Pero lo único que logra, esa mamá que dice que ama un montón a su hija, lo único que logra es que esa niña dañe
su corazón, dañe su mente. Y la mamá, sin querer y sin darse cuenta y sin mala intención, le mete en su mente que su papá es malo, que su papá no la ama. Y cuando va creciendo y la niña termina depresiva, va a echarle la culpa al papá ausente, porque no la llamaba, porque no la buscaba. Y en verdad no lo fue tanto, fue ella un poco más. Es duro y difícil decir esto, pero la influencia mayor en la vida de un hijo es el papá o la mamá que se queda con ese hijo, no el que se va. El que se va hizo mal y tiene su cuota de culpa, de responsabilidad, pero créanme, y lo digo con mucho cuidado, la cuota mayor es del papá o la mamá con que el niño se queda. Entonces se dan cuenta la importancia de que yo sane mi conyugalidad o mi posconyugalidad, de tal manera que no dañe la identidad de mí. Ojalá puedan entender, papás y mamás, cuán importante es, si verdaderamente aman, por amor a esos hijos, yo voy a ceder ante mi cónyuge, ante mi excónyuge, o voy a ser asertivo en hablar, en aclarar, en pedir perdón, en ser humilde, y no ser orgulloso, no ser un patán, no ser un agresor o agresora, no dejarme llevar por mis rabias, por mis cóleras, por mis resentimientos, porque con lo único que logro es dañarme a mí mismo, enfermarme a mí mismo y enfermar también la identidad de mi hijo o de mi hija. Matrimonios heridos forman niños heridos, forman hijos heridos. Así que papás y mamás reconstruyan su relación. No necesariamente tienen que, pues, separarse si es que están juntos porque ya pelean mucho. No necesariamente, quizás en algunos casos sea necesario hacerlo, sino que busquen la ayuda, propónganse cambiar por ustedes mismos, por los hijos que tienen. Y si ya están separados, también pueden buscar terapia para separados, para aprender a llevarse, para aprender a sanar la relación herida que tal vez terminó producto de esa separación, para de esa manera poder preservar una identidad saludable. Papás y mamás, nuestros hijos nacen con un potencial de genio. Ellos tienen desde el embrión, son genios que pueden llegar a ser hombres o mujeres que alcancen grandes metas, que alcancen grandes logros en su vida, que sean prósperos, que sean exitosos, que sean personas realizadas y felices. Todo eso lo pueden lograr si es que yo como papá y mamá hago bien mi tarea. Pero si yo, desde que tengo la madre o la madre tiene en el vientre a un bebé, y desde el vientre materno, esa madre vive conflictos con ese esposo o con el padre de su hijo, sea que estén juntos o separados, toda la experiencia emocional de la mamá, que puede ser de frustración, de amargura, de intranquilidad, todo eso va a ir transmitiéndose en el feto. Hoy está probado por la neurociencia que la ansiedad de la madre, segregando cortisol en su cerebro, pasa al líquido amniótico del niño. Y por eso que ese niño, cuando nace, pues ya tiene cortisol, ya es un ansioso. Algunas madres o padres me cuentan que su niño, su bebé, siendo bebé, llora mucho. Probablemente en el feto sufrió. Probablemente desde el feto tenga mucha carga de cortisol, que lo hace ansioso, que le cuesta dormir, que llora mucho. Y de niño tendrá otros problemas, porque desde el vientre materno experimentó un matrimonio o una conyugalidad insana, herida de sus padres. Es por eso tan importante que los papás, y acá me dirijo especialmente a los papás, cuando la esposa está embarazada, cuando la esposa está criando un bebé, cuando tiene un hijo, es importante que si yo amo a mi hijo
yo amo a ese bebé por la salud psíquica de él, yo me lleve bien con él, la trate bien, le dé el cariño, el amor, la aceptación, la disponibilidad, todo lo que sea necesario para que ella se sienta amada, valorada, reconocida. Cuando ella experimenta todo eso, va a poder funcionar bien como mamá. Cuando eso suceda, mi hijo va a respirar un ambiente de paz, de amor. No necesariamente tengo que estar juntos. Y por si acaso estamos separados, pero los hijos ven que papá y mamá se respetan, se aman como amigos, como compañeros. Entonces, eso es salud mental para los hijos, salud psíquica para los vástagos que podamos tener. Por eso el desafío de sanar matrimonios heridos. Si mi matrimonio es sano, puede garantizar una identidad sana en nuestros hijos. ¿Por qué a veces vemos otros niños que son niños tan sociables, tan desenvueltos en el colegio, salen a actuar y como se les ve inteligentes, tienen buenas notas? ¿Cómo eso de ese niño no es casualidad? No es que el niño nació inteligente, no es que el niño es su carácter, es su temperamento, no, porque vive en una atmósfera familiar, conyugal segura, de amor, de estabilidad, de seguridad, que él crece con estabilidad psíquica, con seguridad, puede desenvolverse, sentirse seguro y puede triunfar en la vida. Siempre que yo veo a un niño, a un adolescente, y le veo su carácter, y le veo cuánto destaca o cuán poco destaca, yo puedo tener una fotografía de su familia. Yo puedo tener una fotografía de la conyugalidad o posconyugalidad sin siquiera haber preguntado cómo son los padres, cómo se relacionan entre ellos, sin siquiera preguntarlo a través del carácter. Los hijos con su identidad reflejan lo que está pasando en la vida conyugal de sus padres. Ellos son el reflejo. Si quiero yo que mis hijos crezcan sanos, trate de llevar una relación sana con su otro padre o madre. Si yo quiero que mis hijos triunfen en la vida, triunfe yo en mis relaciones humanas, sobre todo con el papá, con el mamá de mis hijos. Si yo quiero una identidad saludable, pues bríndele una conyugalidad o posconyugalidad saludable. Es importante que entendamos esto y que podamos ayudar a nuestros hijos a sanar. ¿Ok? Queda el desafío. Espero que puedan captarlo, puedan entenderlo. Y vamos a entrar ahora sí a un tiempo de preguntas. ¿Ya? Eh, a ver, una persona nos pregunta, un gusto saludarle nuevamente, ¿qué podemos hacer como padres con hijos de 20 y 16 años cuando ven que a veces discutimos por cosas sin importancia y luego nos ven muy apegados? Nuevamente, ¿cómo podemos reducir esos conflictos? Pues hablar, hay que hablar como cónyuge. Miren, en mi canal de YouTube yo tengo una charla que se llama algo así como las cuatro formas, aprender a discutir sin pelear, es una de las charlas en que yo trabajo ahí. Aprender a discutir sin pelear, porque siempre vamos a tener diferencias como cónyuges, siempre lo vamos a tener, pero podemos manejarnos sin pelear y solo discutiendo. La diferencia es que cuando yo discuto, discrepo ideas y hasta puedo atacar a las ideas, pero no ataco a la persona, que es lo que sucede en las peleas. En las peleas atacamos a la persona, agredimos a la otra persona y eso malogra nuestra relación. ¿Ya? Entonces, eso. Después tengo otra charla en que yo hablo de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son formas insanas de comunicarse en la relación como pareja. Entonces, si usted me pregunta,
¿Qué podemos hacer? Aprendan a comunicarse mejor, aprendan a relacionarse mejor. Lean el libro de Daniel Goleman, que se titula Inteligencia Emocional. Lean el libro de John Gray, El hombre es de Marte, las mujeres son de Venus. Tengo que aprender a ser esposo, tengo que aprender a ser esposa. No lo deje a la inercia, no lo deje a la espontaneidad. Así como me preocupo y me esfuerzo en aprender cada día más de mi profesión, de mi oficio, también necesito, y es mucho más importante, aprender a funcionar bien como papá, como mamá, como esposo, como esposa, y brindarle una atmósfera sana a nuestros hijos. Si fallamos, hay que aprender a pedir perdón a nuestros hijos. Tienen 20, 16 años, y dámosle perdón. No olviden que les estamos dando un modelo de matrimonio que probablemente ellos repitan. Algunos se pueden salir del guión y a buena hora si ese guión fue equivocado, pero algunos van a repetir algunos. ¿Ok? Bueno, Verónica pregunta, tengo 4 años separada del padre de mis hijos, pero pensamos diferente. Yo corrijo a mis hijos, pero él me desautoriza y me llama la atención a mí delante de mis hijos. A ver, Verónica, el que piensen diferente no es un problema. Yo no creo que no hay ninguna pareja en que los dos piensen igual. En algunas cosas pensarán igual, en muchas otras pensarán diferente. Ese no es el problema. El gran problema es cómo manejamos nuestras diferencias, cómo nos manejamos en lo que pensamos diferente. Generalmente lo que pasa es que queremos imponer. Lo que yo pienso, siento y quiero le quiero imponer a mi cónyuge o a mi ex cónyuge. O como también puedo que esté resentido, amargado, como que no le perdono lo que me hizo, entonces muchas veces me opongo a ella o a él simplemente por oponerme. Ya mi ex cónyuge no termina de decir o hacer algo y yo estoy pensando que me voy a poner. Pues no estoy de acuerdo, porque me fastidia. Todo lo que ella o él propone, o ella o él dicen, me fastidia, no soporto. Eso habla de que estoy herido producto de esta relación. Entonces, es importante que los padres, y yo siempre digo que debería haber una ley cuando los padres se separan, algo de eso hay en Estados Unidos, en que cuando los padres se separan, deberían ir a terapia. O sea, la notaría, la municipalidad, el Estado, no sé, antes de darle el divorcio tiene que decir qué curso han llevado para aprender a ser padres separados y no dañarse. Y cómo llegar a determinados acuerdos. Algo que tú mencionas, por ejemplo, ¿no? Que él te desautoriza delante de los hijos. Eso, por ejemplo, en escuela para padres y de padres divorciados y aún de padres que viven juntos, nunca debería hacerse. Eso es algo que un profesional tendría que enseñar. Nunca, creo que hasta la lógica y el sentido común lo dice. Nunca desautorizar al otro padre. Nunca mostrar mi oposición abiertamente al otro padre. La salud mental de mis hijos depende de que ellos vean a papá y mamá como un solo frente, no divididos, no peleados, no distanciados. No, eso los daña. Entonces, yo creo que tienen que más que tratar, Verónica, de que él me desautoriza o el que él piensa diferente o hace eso, creo que deben evaluar ustedes, y tú, que eres la que pregunta, ¿cuánto se ha sanado esa relación entre ustedes? Yo cuando hablo de sanar no hablo de que vuelvan como pareja, sino de sanar la relación. Ya, fracasamos como pareja, no fracasemos como padres. Hagamos una terapia como padres, tal vez, y vamos a una consejería. Aprendámonos a pedir perdón, a sanar, a funcionar bien, a ser compañeros, si es posible, a ser amigos, para darle una nueva atmósfera familiar, conyugal a nuestros hijos. Hay que hablarlo, hay que perdonar, hay que sanar las heridas. Para funcionar bien y no dañar a nuestros hijos, hay que sanar la conyugalidad herida o la posconyugalidad herida. Eso ha sido el mensaje y la charla central de esta noche. Otra pregunta, ¿cómo componer a un padre o madre que influye de forma negativa de alejarse del cónyuge? En principio no podemos componer a nadie, porque cada uno tiene su identidad y su forma de ser, ¿no? Si el otro cónyuge se aleja,
Quizá lo que yo puedo hacer es preguntarme por qué se aleja. ¿Algo estoy haciendo yo que se aleja de mí, de los hijos en común que tenemos? De repente se siente atacado o atacada por mí. ¿Qué lo está llevando a alejarse? ¿Qué puedo hacer para que otra vez vuelva a acercarse? Puedo intentar todo eso para que nuestros hijos pues no pierdan la presencia del papá. En el último extremo, en el último caso en que se aleje ya porque sea un problema de él, ya no de nosotros, sea un problema de él, lo que yo tengo que hacer es guardar la mentalidad de mis hijos, guardar la mente de mis hijos, guardar la narrativa de mis hijos, cuidar que ellos no puedan desarrollar una narrativa: mi papá es mal, mi papá no me ama, pues no llama, no viene. No, yo tengo que guardar esa narrativa. Yo, mamá presente allí, tengo que cuidar la imagen. Claro, si yo estoy resentido con ese papá, yo tengo amargura contra ese papá, probablemente lo que voy a hacer es machacar más la imagen negativa de ese papá, y no necesariamente con mis palabras, porque muchas mamás señalan: no, yo nunca le hablo mal de su papá. No le hablas con, con el lenguaje, con las palabras, pero le puedes hablar con tus gestos. Le puedes decir hasta con tu silencio que su papá es malo. Hasta con tu silencio se lo puedes decir. Entonces, por eso es importante sanar eso, sanar. Yo creo que una persona que se siente bien tratada, no juzgada, no condenada, y miren, yo sé que a veces hay temas económicos también, ¿no? De que, a ver, no, de que no da dinero, entonces no vas a poder ver a los hijos, y que si no me da dinero, y ahí tenemos pelea por eso. Yo sé que es un tema delicado, es un tema necesario, es complicado también, pero miren, como papás y como mamá tenemos que pensar en primer lugar en la salud psíquica de nuestros hijos. También, ¿no? En su salud física, que está relacionado con el dinero. Pero si eso significa un costo de dañar a mis hijos, tal vez yo tenga que parar esa pelea, tenga que parar esas demandas que haga, porque estoy dañando psicológicamente a mis hijos. Eso es lo que tendría que evaluarse, ¿no? A ver, Rocío pregunta: ¿qué hacer con el papá que sobreprotege al hijo? ¿Qué hacer? Mira, le puedes hacer ver uno de mis videos que tengo ahí en mi canal de YouTube, que habla justamente, ¿no? La sobreprotección, la maldición del amor equivocado. Así se titula el video, en la que yo desarrollo este tema de la sobreprotección, en la que caen muchos padres equivocadamente. Una de las cosas que señalo es que la sobreprotección no es amar a los hijos, es desamar, es desamor. Eso es la sobreprotección. Lo estoy haciendo inútil, lo estoy haciendo un inválido psicológico. Entonces, tal vez tú ya se lo dijiste, pero deja que un profesional se lo diga, que un consejero se lo diga, que una persona mayor con más experiencia, que tal vez le cuente su testimonio del error inmenso que cometió en ser un padre sobreprotector. Lo que te digo es eso: que busques a terceros que te ayuden. Lo que no tienes que hacer es juzgarlo, criticarlo y condenarlo, porque eso agrava más el asunto allí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, otra pregunta, a ver, de Jorge dice: ¿cómo podemos ser amigos los esposos? Pueden ser amigos cuando han aprendido a perdonarse, cuando cada uno reconoce su error y pide perdón y, y se compromete a un mejor trato, a un mayor respeto, a una mayor conexión, sea que estén separados o juntos. La pregunta de Jorge es: como amigos los esposos, ¿no? ¿Cómo podemos ser más amigos los esposos? Miren, cuando hay resentimientos, cuando hay falta de respeto, es cuando se pierde la amistad. Y eso mismo sucede en la vida conyugal. Cuando yo no respeto y yo agredo, yo insulto, yo exploto, pues no podemos ser amigos. Entonces, tengo que entender que el respeto es algo
sumamente importante en la vida de las relaciones humanas en general y la vida conyugal mucho más. Y en segundo lugar, y que puede ser el primer lugar, es el perdón. Aprender a constantemente pedir perdón. Ya hemos hablado en otras charlas la importancia de la cultura del perdón, que debe formar parte de la vida conyugal y de la vida familiar en general. Aprenderse a pedir perdón. Eso sana heridas, eso sana rencores y eso permite que se conecten. Es inevitable que tengamos discusiones, a veces que tengamos peleas, que a veces nos lleguemos a la agresión. A veces va a ser inevitable, pero aprendamos a pedir perdón, aprendamos a reconocer. He escrito un libro que se llama El viaje del perdón, porque hay gente que no sabe pedir perdón, que tiene que aprender, pero hay gente que sí tiene la buena intención de pedir perdón, pero no lo hace correctamente. Entonces en este libro yo les comparto todo un protocolo de cómo pedir perdón y cómo dar perdón, cómo liberarme de rencores, de rabia, para ser una persona sana. ¿Ok? A ver, Vidal pregunta, ¿cómo hablar a un niño de 6 años que pregunta por su papá, la cual, al cual nunca ha conocido? Pregunta, ¿dónde está mi papá? Mis amigos sí lo tienen. Su papá se fue a otro país antes que naciera. Ok, Vidal. Sí, yo sé que puede ser una cuestión sumamente difícil. Ahora, yo no sé si tu hijo tiene una figura paterna, el abuelo, el tío. La mayoría de niños que preguntan mucho por papá es porque no tienen una figura paterna. De repente tienen una persona varonil cercana, pero no, como que no sienten una sintonía y una conexión. Entonces, esa pregunta debe llevarte a pensar tal vez en darle a tu hijo una figura paterna. A pesar de la figura paterna, de repente puede preguntarte allí, pero puede ser un poco por curiosidad, un poco porque extraña un poquito de repente también, pero no va a afectarlo psicológicamente. El tema está cuando sí, no haya una figura paterna, y él como que siente que no se puede apoyar en alguien. Entonces sí, eso puede ir causando pues cierto malestar psíquico en él. Pero ¿qué responderle? ¿Qué responderle? Responderle, hijo, tu papá te ama mucho, pero tu papá tuvo que hacer un viaje urgente y no se ha podido acercar ni podido llamarte porque él está un poco enfermo. Yo no sé cuál sea la historia, pero a partir de la historia que tú tengas, sin llegar a mentir, puedes crearle una historia a tu hijo de un gran papá, al cual ama, al cual no puede ver ni se puede acercar, pero que más adelante tal vez suceda y vamos a orar y rezar juntos para que eso suceda. Y de esa manera guarda su mente, guarda su narrativa. Tu propósito y tu objetivo es que él tenga una imagen de que su papá es bueno, aunque no lo vea, aunque su papá haga conductas malas, él pueda guardar en su mente que su papá es bueno. Y ese es un trabajo tuyo como mamá. Recuerden, mire, el caso de nuestro gran premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Él vivió casi hasta los 10 años sin papá. Su mamá era una madre soltera. Pero él no sintió mucho la ausencia de ese papá, no se traumó por la ausencia de papá. Él tenía un tío, tenía un abuelo. Y él mismo dice, yo fui un niño feliz. Y creo que si hubiera sido un niño traumado porque el papá no estaba, no hubiera llegado a ser el Nobel que fue y que es. Tuvo una buena atmósfera familiar. Pero algo más, la mamá le contaba de papá. Su papá, pues, bueno, la narrativa que le contó mamá no fue verdad, pero sirvió, digamos. Le dijo tu papá muerto, tu papá está en el cielo, tu papá es un hombre bueno. Y él como niño tenía una relación con papá, le prendía su vela a su foto, en las noches le hablaba, tenía un vínculo con ese papá que no estaba. Y por eso María José creció sano. El problema empezó cuando el papá apareció a los 10 años y de bueno no tenía nada.
pero esa es otra historia, porque ya en sus 10 años ha formado su carácter, básicamente, ¿no? Entonces hay un trabajo importante en ti, ¿no? Que vas a hacer, ¿no? Alicia pregunta, mi pareja cada vez que se molesta grita y golpea las cosas, tira la puerta, y cuando le digo que no debe comportarse así, que es mal ejemplo para mi hijo adolescente de 15 años, me dice que es mi culpa, porque yo le hago molestar, que yo lo provoco. Mira, me da la impresión de que tu pareja eh, hasta cierto punto puede tener un cuadro depresivo. Mire, yo veo tantas parejas, tantos hombres, yo veo que muchos hombres tienen depresión y no lo saben. La depresión tiene dos caras, aflicción e irritación. En las mujeres se manifiesta más como irritación y es por eso que lloran, ¿no? Siempre están llorando cuando están deprimidas. En el hombre no. La cultura machista les inhibe, ¿no? Les impide llorar ahí. Entonces, no lloran. Entonces se manifiesta con irritación. Entonces, muchos hombres que explotan, que gritan, que golpean, que son explosivos, es muy probable que estén depresivos. Y es una depresión en la cual acumulan mucha rabia, mucho rencor, y probablemente no lo sea del matrimonio, lo sea de su vida familiar, de su historia familiar. De repente tiene mucha rabia, mucha cólera, hasta resentimiento contra papá o mamá, pero la desplaza contigo, con tus hijos. Y por eso te dice, tú me provocas, pero no tiene conciencia de dónde le viene esa rabia. Entonces no lo juzgues, no lo condenes, evita el choque, pero directamente o a través de alguien le puedas decir, ¿no? Le puedas decir que busque ayuda, que trate de sanar, que trate de perdonar a papá, mamá. Eso es lo que hay que hacer. Pero no podemos permitir violencia, porque tu hijo, quiera o no, sin darse cuenta, pues, está siendo afectado, ¿no? Así que es importante entender eso, ¿no? Allí. A ver, Luis pregunta, yo viajo muy seguido por trabajo y cuando llamo a mi hijo adolescente no me contesta su celular. Le digo a su mamá que me llame y mi hijo dice que le va a decir y no llama. Ok. A ver, Luis, yo no sé cómo es tu vínculo emocional, cómo es tu vínculo emocional, este, con tu hijo. Yo no sé. Yo no sé si ese episodio que tú me relatas es un episodio aislado o es el reflejo de una desconexión que tú tienes con tu hijo. ¿Cómo eres como papá? ¿Eres un papá controlador, disciplinas mucho, exiges mucho, nunca das un abrazo, nunca das un beso, nunca sales a pasear con él? Y si hay algo de eso, obviamente, tu hijo adolescente se desconecta de ti. Además que ya, por estar atravesando la etapa de la adolescencia, hay una desconexión. Entonces hay como que una preferencia hacia tus padres, hacia tus amigos. Pero tendrías que evaluar tú, ¿existe una desconexión entre tú y tu hijo? Eso es lo primero que tendrías que preguntar. ¿Sientes que tu hijo no te tiene confianza? ¿Sientes que tu hijo tiene distancia contigo? Evalúa primero eso. Y lo segundo que tienes que preguntarte es, ¿a qué se debe? ¿Qué está ocasionando que él tome distancia de mí? ¿Qué estoy haciendo yo para que él tome distancia de mí? Entonces es importante que puedas reconocer y darte cuenta de ello, ¿no? A ver, hay otra pregunta en Instagram. Dice, mis hijos son adultos de 25 y 23 años. Nosotros discutíamos o no éramos buenos esposos. Ellos están casados, aún nuestro trabajo como padres puede ayudarlos o ya dependerá de ellos para que no sigan mal, algo así, ¿no? Bueno, la tarea de ustedes es poder sanar la relación que sus hijos tengan con ustedes. Lo que tienen que evaluar es mi hijo.
me ama, seguro que sí, pero también de repente tiene resentimiento conmigo, está desconectado conmigo. O sea, mi tarea como padres a esa edad es pedirles perdón, buscar reconectarme con ellos, que ellos me logren perdonar, porque de repente si les va mal en sus matrimonios es porque están heridos. Y si están heridos, están hiriendo a la esposa, al esposo, a los hijos. Y están heridos porque fueron heridos por mí como papá y como mamá. Heridos por una conyugalidad precaria y violenta que les di, o como padres que no funcioné bien. Entonces tengo que pedir perdón, tengo que procurar sanar. Esa es mi tarea. La otra tarea ya es de ellos mismos, perdonar, sanar, eh, salir de víctimas y decir, no, yo tengo que salir adelante y perdonar a mis padres, ¿no? Y sanar mi relación con mi familia, ya es una tarea también de ellos, ¿no? Ya, entonces es importante que podamos hacer todo eso, ¿no? ¿Alguien pregunta, ¿quedará el like colgado? Claro que sí, lo pueden ver desde el principio, ¿ya? A ver si hay algunas más preguntas sobre la familia que se entromete siempre en la relación. Esa es también una realidad que viven los matrimonios, ¿no? Hay suegros o suegras que se meten en la relación. Es importante que el esposo o la esposa cuyos padres se están metiendo sea él, no la nuera o el yerno, quien ponga límites. Pero una de las cosas que el hijo cuyos padres se están entrometiendo en la relación tiene que entender claramente que el amor tiene leyes. Una de esas leyes es la ley del compromiso. Y esa ley del compromiso dice que nunca ponga a mi cónyuge en segundo lugar. Siempre debo priorizarlo por encima de los demás, ¿no? Esta es una de las leyes del amor. Muchos de ustedes saben que estoy organizando un curso, ¿no? Un programa, Sanando Matrimonios Heridos, en las que voy a compartir el mapa de las 7 leyes del amor que rigen a las parejas saludables. Y uno de esas leyes es esto, la ley del compromiso, en que yo no deje que se entrometan mis padres, mis suegros, y que yo como esposo y como esposa la tenga clara. Mi prioridad, ahora que estoy en una relación de pareja, de convivencia o de matrimonio, en primer lugar está mi cónyuge, está mi pareja. No está mamá, no está papá. Lo tengo que tener claro, porque si no, paulatinamente voy a acabar la tumba de mi matrimonio, de mi relación, sin darme cuenta. Hiere, va a herir la relación, va a herir el matrimonio. Así que mucho cuidado con eso, mostrarle a la mamá, al papá, los amo mucho, los quiero mucho, siempre van a poder contar conmigo, pero quiero que sepan que siempre, en primer lugar, estará mi cónyuge. Siempre me pondré del lado de ella, sea que ella o él esté equivocado, yo siempre me pondré del lado de ella. Esa es la ley de la vida, la ley del amor, le voy a decir, así como ustedes. Su prioridad son ustedes uno al otro. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto, pero pongo en su lugar a mi madre, a mi padre, y la pongo en su lugar a mi cónyuge, que tiene que ocupar el primer lugar en la relación. No violemos esas leyes. Eso es lo que va desgastando y enfermando la relación. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Me preguntan, ¿podría repetir los libros que sugiere leer? Sugerí leer el libro que se titula Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus de John Gray. Son libros que ayudan mucho en la relación de pareja, este último sobre todo, y el primero sobre la inteligencia emocional, para saber relacionarnos apropiadamente con nuestros hijos y con nuestro cónyuge. Pero también no se olviden adquirir mis 2 libros, La belleza de amar, donde enseño cómo es el amor y cómo son los vínculos sanos de amor con los que debo vivir con mi pareja y con mis hijos, en contraste con los vínculos insanos de nuestro amor. Tengo el otro libro que se llama El viaje del perdón, donde también enseño y hablo acerca del perdón, de los protocolos que deben guiarnos para pedir y dar perdón. ¿Ya? Entonces repito otra vez que tenemos que prepararnos para ser esposos, para ser
esposas, tenemos que estudiar, no podemos dejarlo a la improvisación. Tenemos que llevar un aprendizaje para funcionar bien como familia. Otra pregunta, ¿qué libro recomienda para poder comunicarme mejor con una hija preadolescente de casi 13 años? Yo tengo un libro que se llama Las 7 claves para lidiar con la adolescencia, con el adolescente rebelde. 7 claves. Creo que te puede ayudar mucho en cómo relacionarte con tu hija adolescente. Puede ayudarte en cómo moverte en ese tema del control y de la autonomía, que son los dos grandes temas que se mueven en la etapa de la adolescencia. Tengo charlas que he hecho también aquí en mi canal de YouTube, puedes visitar ahí. Entra a mi canal de YouTube, suscríbete y vas a poder ver algunas charlas sobre padres con hijos adolescentes. El otro libro que tengo es 7 principios para ganar autoridad sobre los hijos, que también ayuda, sobre todo para la etapa de la adolescencia. Así que yo te recomendaría esos libros, lo puedes pedir aquí por mis redes y te pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Ok, estamos llegando ya al final de esta charla. Espero que les haya ayudado. A ver, nos escriben bastante por Instagram, no podemos a veces responder a todos. Nos van a perdonar, disculpar, ya estamos llegando casi al final porque también después tenemos clases que, que dictamos, ¿no? Allí. Ya, entonces, recordar entonces, el tema que hemos desarrollado hoy día ha sido matrimonios heridos formando o engendrando niños heridos, hijos heridos. ¿Ya? Así que es importante que podamos sanar nuestras relaciones de pareja, sea que estemos viviendo juntos o estemos ya separados. Eso va a poder garantizar que podamos formar hijos con identidades saludables. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta charla. No se olviden, los invito a visitar mi página web, josevaldeon.com, que van a poder ver ahí los libros que tengo, que les pueden ayudar en su desarrollo como padres, como cónyuges también. Artículos también tengo ahí que les puede ayudar para leer. Tengo algunas frases también que les puede ayudar. Todos los viernes en mis redes de Instagram, de Facebook, publico una pequeña página que se llama Consejo al Paso, donde comparto con ustedes una reflexión, un texto pequeño, no es amplio, que les pueda ayudar, ¿no? Y todos los martes, ya saben, estamos aquí. Les invito a que se puedan suscribir en mi canal de YouTube, como me pueden ubicar como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Y ya saben que todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, estoy para acompañarles con ustedes. Listo entonces. Muchas gracias por escucharme, por conectarse y nos estamos encontrando el próximo martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Bye bye.